Y bueno, con todos estos cambios presentados por el presidente Milei en el DNU, también aparecieron estos, ¿no? Entonces, ¿qué papeles tenemos que tener para poder transitar libremente? ¿Y qué es lo que nos tiene que pedir la policía? ¿Qué es lo que tenemos que brindar? ¿Qué es lo que no? Y para eso estamos con una abogada que nos va justamente a brindar información de todo este tema. Le vamos a dar la bienvenida, Miguel. Gracias, Lili. Exactamente, estamos con la doctora Graciela Alfonso, que ya una vez nos había visitado, especialista en Derecho Administrativo. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Bienvenida. Muy bien, ¿Todo muy bien? bien, muy bien. Muchas gracias por la recepción y bueno, a la audiencia que seguramente nos está mirando también, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué confusión que ha generado este DNU en torno al seguro automotor, en torno a la BTV? ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? ¿Va a pedir la policía? ¿Cómo es el tema, doctora, para tratar de saldar algunas deudas, o algunas dudas, mejor dicho, que tiene la gente, la persona que por ejemplo sale generalmente a las rutas? Bueno, la verdad que excelente la consulta, Sí. pero antes de responder ¿Cómo no? eso, vamos a situarnos un poquito en contexto. Yo quiero explicar de qué se trata un decreto de necesidad y Sí. urgencia. Sí, un decreto de necesidad y urgencia es una norma que ha sido dictada por el Poder Ejecutivo que tiene fuerza de ley. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que las cámaras, o sea, el Poder Legislativo a nivel nacional, pueden revisar esta norma y pueden determinar si va a continuar vigente o no. Esta es la importancia para situarnos en contexto de qué estamos hablando. Pero aparte del mismo decreto, perdona, doctora, lo dice necesidad y urgencia. Así es. Bueno, eso ya, la verdad que eso ya va a ser tema para hablarlo en otro Está bien, programa está bien. porque está muy cuestionado en cuanto a su carácter constitucional o inconstitucional, así que ese es tema para otro programa. Pero muy bueno tu aporte. Para continuar, y hoy lo que nos convoca tiene que ver con la seguridad vial. Qué importante es hablar de seguridad vial porque estamos hablando de un conjunto de medidas, un sistema de normas, que lo que trata de regular es evitar la ocurrencia de lesiones o muertes en lo que tiene que ver con el tránsito, y a eso hace referencia la seguridad vial. Es decir, necesitamos entender estos temas. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos comprender de qué estamos hablando. Bueno, la confusión también se planteó con respecto a la existencia del DNU, el 70/23, y el proyecto de ley, esta conocida ley ómnibus, ¿sí? ¿A qué hace referencia la ley ómnibus? A un conjunto de reformas, por eso se la conoce como ley ómnibus. Ahora, una aclaración muy importante que yo quiero hacer: el DNU está vigente. Sí. En cambio, esta conocida como ley ómnibus es un proyecto de reforma colectiva que aún no ha sido aprobada. Con respecto a esta cuestión puntual de si la gente necesita seguir realizando la verificación técnica obligatoria y tener pagado su seguro, la respuesta es sí. Esto está vigente. Necesitamos cumplimentar estos requisitos. ¿Y por qué lo digo de una manera tan categórica? Porque esto está fundamentado en el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito. Pero aparte, como usted decía, doctora, al comienzo, es por una cuestión de seguridad vial, tener la BTV, la verificación técnica, tener en condiciones el vehículo para poder salir a una ruta provincial, a una ruta nacional, para poder transitar lisa y llanamente. Claro, pero además va mucho más allá la cuestión. Claro. ¿Por qué? Porque además tenemos una relación con nuestra compañía de seguros y nosotros necesitamos cumplimentar el requisito de la verificación técnica para poder después hacer el reclamo correspondiente por ante nuestra compañía de seguro. Así que primer tema importante. Segundo tema importante, nosotros estamos obligados como ciudadanos a prevenir el daño. ¿Cómo nosotros prevenimos el daño? Justamente cumplimentando una cuestión de seguridad básica que tiene que ver con el funcionamiento del vehículo que manejamos. Pero además
también tenemos la cuestión del seguro obligatorio, que lo sigue siendo, y que el seguro es obligatorio no solamente para los vehículos, sino también para las motos. Planteaba el DNU, doctora, volviendo a la cuestión, planteaba que solamente era obligatorio el tema de el carnet de conducir y el tema de tener al día la patente, el pago anual de la patente. ¿Por qué esta cuestión? ¿Por qué se ha generado esta cuestión de, bueno, BTV sí, BTV no, seguro sí, seguro no? Bueno, usted ya hizo la explicación correspondiente, pero ¿por qué en ese DNU hace especifica directamente patente y carnet de conducir? En realidad se hace referencia como obligatorios la cédula, claro. Como bien vos decías también la licencia de conducir y el comprobante de la última patente pagada, pero eso es en cuanto a la transferencia del vehículo. Del vehículo. Exactamente. También quedaba fuera de eso, doctora, el tema de las multas que uno podría tener y en el momento de la transferencia le saltaban multas que por lo tanto no podía hacer el trámite correspondiente. Eso también queda de lado en este DNU, ¿no es cierto? Sí, la cuestión es la siguiente, el DNU lo que establece justamente es la necesidad de que al momento de hacer la transferencia, una vez que se cree el registro del automotor digital, estas cuestiones estos trámites ya no van a ser necesarios. Perfecto. Como por ejemplo el informe de dominio, el requisito del cumplimiento del pago de la patente, entonces todos estos trámites ya no van a ser exigibles. Pero también es importante aclarar que la implementación de este registro va a llevar su tiempo. Es decir, vamos a tener un tiempo de transición en el que, como sugerencia mía hacia la ciudadanía, es que en cuanto a la patente, estamos hablando de una cuestión de injerencia o de órbita municipal. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo como prudencia? Tengan cubierto también el pago de su patente, ¿sí? Porque durante la transición, durante la vigencia de este sistema viejo todavía, y se les va a seguir requiriendo ese comprobante. Entonces, por una cuestión de prudencia, de previsión, es importante seguir circulando con esta documentación. Doctora, usted sale a la ruta, sale con su vehículo. ¿Qué le va a exigir la policía para no hacer una multa? ¿Qué papeles? Claro. ¿Qué documentación? Y seguro, lo que necesitamos para circular, sabemos, para poder acreditar la titularidad del vehículo que estamos manejando o en qué condición lo estamos manejando, podría ser, ¿no es cierto? Tenemos la licencia de conducir o la famosa cédula azul, tenemos la cédula del vehículo que identifica el vehículo que estamos manejando, tenemos también como exigencia la verificación técnica y el seguro. Pero también lo que mencionábamos es la cuestión del pago de la patente, si bien no es obligatorio, pero es una cuestión de prudencia tener el comprobante a mano. Es decir, eso hay que tener sí o sí si uno sale a la ruta. Exacto. Si uno viaja. Ahora, como aclaración importante, ¿qué es lo que vino a determinar el DNU? El DNU vino a determinar que tanto la constancia de la realización de la verificación técnica como de tener el seguro pagado, eso se puede exhibir de manera digital. Claro, como lo decía recién Liliana, en el celular, por ejemplo. Exactamente, entonces esa es la innovación, pero es exigible, tenemos que cumplimentar con esta exigencia de la Ley Nacional de Tránsito, como decíamos cuando comenzamos. Así que bueno, creo yo que con esta información llevamos tranquilidad a las personas en cuanto a las exigencias que continúan como eran, con la innovación de que no tenemos que necesariamente tener el comprobante impreso como lo teníamos antes en formato físico, sino que ahora también tenemos la opción de poder exhibirlo de manera digital. Aunque en lo personal, y eso es una opinión, también podíamos hacerlo antes. Es decir, una autoridad no podía negarnos la validez
en cuanto a la exhibición, por ejemplo, de una aplicación en cuanto al seguro que nosotros estuviésemos pagando. Pero Porque antes esto sí le podrían exigir el papel, digamos, lo físico. claro, es decir, podían exigirnos el papel, pero si, por ejemplo, nosotros teníamos el comprobante en nuestra aplicación de nuestro seguro, porque me ha pasado, entonces nosotros teníamos el comprobante de todas maneras, ¿sí? Y hay un principio que sigue vigente, que ante cualquier duda es en favor del administrado, o sea, del ciudadano, de Está bien, nosotros. está bien. Así que bueno, eso opinión aparte. Doctora, ¿qué diferencia hay en cuanto al pedido de los papeles o las exigencias cuando lo hace un efectivo policial en una ruta nacional o provincial a un pedido que le haga un inspector municipal, por ejemplo, en un control vehicular? Bueno, ahí tenemos una cuestión de jurisdicción Sí. y una cuestión de competencia. Pero a ver, de todos modos, independientemente de las cuestiones de jurisdicción y competencia, que por una cuestión de tiempo y de complejidad no vamos a explicar en este momento, pero de todos modos, mi sugerencia es que las personas sean respetuosas, educadas, con cualquier autoridad que se presente y ante el requerimiento puedan manifestar, ¿no es cierto?, la documentación que tienen, sean correctos en cuanto a su proceder ante la autoridad. ¿Por qué? Porque siempre la autoridad va a responder de otra manera si nosotros somos educados y correctos, ¿sí? Y además, nunca olvidarnos que la autoridad está cumpliendo su trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como administrados que ser accesibles ante el requerimiento de la autoridad. Y la autoridad tiene que ser clara en el pedido que realiza el administrado o al ciudadano y también estar dentro del área de atribución que le corresponde de acuerdo a si estamos hablando de la órbita municipal, si estamos hablando de la órbita provincial o si estamos hablando de la órbita nacional. Doctora, hay mucha gente, uno puede ver por las rutas, mucha gente viajando en motos. Las obligaciones, los papeles que tiene que llevar cuando uno viaja en moto, ¿cuáles son? ¿Son las mismas que los vehículos, que los autos o no? En realidad, si estamos circulando en una moto, Sí. nosotros tenemos que tener la documentación de la moto en la que estamos circulando y también tenemos que tener el comprobante del seguro. Y en el caso de la moto también es aplicable que nosotros vamos a partir de ahora poder exhibir el comprobante digital del pago de ese seguro, pero digamos que la única exhibición que tiene una moto es no tener que tener la verificación técnica, porque la verificación técnica es vehicular. Ahora, de todos modos, como también para las motos y para los conductores de las motos rige el principio de evitar causar el daño, esa moto también tiene que circular en condiciones. ¿Qué condiciones? El estado de la moto, las luces de la moto, no llevar más allá de la cantidad de ocupantes para la que ha sido prevista en el manual correspondiente de esa moto, los cascos ni que hablar. Obviamente. Entonces, estamos hablando de cuestiones que son obvias, pero muchas veces lo que es más obvio no lo es para todos. Exactamente. Doctora, hay muchas demandas en torno a estas cuestiones, infracciones en rutas nacionales, provinciales, falta de papeles, mucha denuncia contra la autoridad que lleva adelante la aplicación. Y bueno, realmente los reclamos pueden darse, ¿no es cierto?, en ambas vías. Claro. Es decir, tanto del ciudadano hacia la autoridad como de la autoridad hacia el ciudadano. A mí acá, en relación a este tema tan importante que estás planteando, a mí me parece importante poder situarnos en una posición de equilibrio que tiene que ver con lo siguiente. Si yo como ciudadana, como peatón, como ciudadana que maneja un vehículo o una moto, trato de cumplimentar todas las normas vigentes,
eso me va a dar una gran tranquilidad, una sensación de estar en regla, ¿sí? Y eso también va a hacer que cuando yo sea requerida por la autoridad en cuanto a la exhibición de la documentación con la que yo tuviese que circular, lo voy a poder hacer. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo la documentación? Y ese ciudadano va a estar temeroso, va a estar nervioso y va a ser pasible de la aplicación de una multa, que yo creo que no es lo que buscamos. Obviamente, y más en estos tiempos, doctora. Una multa no es barata ahora. Exactamente, hay una cuestión económica, pero también el ciudadano no tiene que perder de vista que también puede haber una cuestión económica mucho mayor con respecto después a la cobertura o no de parte de los seguros que pudiesen verse involucrados en un lamentable accidente. Exactamente. Bueno, doctora, lo concreto hay que tener todos los papeles. Exactamente. Con DNU o sin DNU hay que tener todos los papeles para poder transitar. ¿Por qué? Tranquilos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de prudencia, es una cuestión de seriedad, es una cuestión de seguridad, es una cuestión de cumplimiento también de este principio de prevenir el daño. No solo para mí mismo, sino para la comunidad en la que todos estamos inmersos. Exactamente. Doctora, como siempre, muchas gracias. Gracias por tu visita y feliz año. Igualmente para ustedes, para todo el equipo, esta casa preciosa que siempre nos alberga. Y bueno, para la gente quedamos a disposición. Un abrazo y excelente año para todos. ¿Dónde la pueden ubicar, perdón? ¿En redes sociales? Sí, en redes sociales tengo un canal que se llama Educación Legal y Financiera. Y bueno, si no, mi número de WhatsApp, 3624 64 99 52. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes.